Hola, mi amado, Dios los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes y para mí es un gusto el estar aquí compartiéndoles una porción de la palabra nuevamente. Y hoy vamos a estudiar en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y dice así: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Amén. Pues bien, mis amados, el mundo hoy está viviendo problemas muy graves. Está viviendo unas situaciones difíciles. Estamos hoy en unos tiempos peligrosos. Hoy el mundo está frente a una amenaza latente. El mundo está viviendo unos instantes terribles y malos. Sin embargo, esto no es nada comparado con lo que pronto ha de venir. La humanidad padecerá un tiempo de desolación, de destrucción y de muerte. Un tiempo de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Por eso, mis amados, se hace necesario el que tú seas salvo. Por eso se hace necesario tomar ese regalo que Dios nos dio. Pero para comprender esto, nosotros tenemos que remitirnos al principio, nuevamente, es decir, al Génesis, para ver lo que sucedió en el Génesis y por qué estamos viviendo esta situación tan difícil en estos tiempos y por qué se hace necesario la salvación para el hombre. Vemos nosotros que en el principio, allá en el Génesis, cuando Dios creó a Adán, pues vemos nosotros que la instrucción que le dio Dios a Adán, a este primer hombre, de que podía comer de todos los frutos de los árboles, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente iba a morir. Y encontramos nosotros en el pasaje del Génesis que la mujer fue tentada y sus ojos fueron abiertos, le dio de comer a su esposo Adán y también sus ojos fueron abiertos de ambos. Cayeron en el pecado. Como consecuencia de ello fue que vino la maldición a esta tierra. Como consecuencia de ello vino la condenación. Como consecuencia del pecado vino la esclavitud, vino la enfermedad, vino la muerte espiritual. Entonces, por esa razón, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y encontramos nosotros que, en consecuencia de ese pecado, el hombre fue sentenciado a una muerte segura por la eternidad en el infierno. Pero, ¿qué pasó? Dios dice su palabra que Él nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Y por ese amor infinito de parte de Dios, el Padre Celestial, Él decidió o le plació por su gracia darnos a nosotros esa salvación, darnos a nosotros la vida eterna, una vida abundante. Y es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra en su humanidad a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Allí derramó su sangre preciosa. En la cruz del Calvario Él murió por ti y por mí.
En la cruz del Calvario Él se llevó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario Él nos liberó de esa condenación, de esa muerte, de esa enfermedad, de esa esclavitud, de esa maldición. Allí el Señor Jesús nos salvó de todo eso. Con su muerte el Señor Jesús preservó nuestra vida. Eso fue lo que sucedió. Por esa razón es que Dios, en su infinito amor, envía a su Hijo unigénito para morir por la salvación de toda la humanidad. Y en ese orden de ideas, quiero que veamos tres aspectos, tres situaciones que encontramos acá en este tema de la salvación. Y número uno es que el amor de Dios hacia la humanidad. Eso es lo primero que vemos. Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos nosotros el amor de Dios manifestado hacia la humanidad. Vemos en nosotros un amor incondicional, un amor inquebrantable, un amor inigualable, un amor infinito. Ese es el amor de Dios. Vemos una manifestación de actitudes y de la obra maravillosa que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad. Ese es el amor ágape, ese es el amor de Dios, un amor incomparable. Notamos nosotros que Dios no escatimó a su Hijo unigénito para darnos a nosotros esa salvación, para darnos a nosotros ese regalo, para que nuestra vida fuera preservada por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Y vemos nosotros que en esa misma actitud vemos al Señor Jesucristo también mostrando ese amor por nosotros al ir a la cruz del Calvario y morir allá por nosotros, cuando nosotros no merecíamos de su amor, sino que lo que merecíamos era la muerte por la eternidad, por el pecado cometido. Eso era lo que nosotros nos merecíamos. Y en vista de que nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, se manifestó el amor de Dios. Es decir, que nosotros somos salvos por su amor. El amor de Dios nos liberó a nosotros de esa muerte en el infierno y de toda condenación, de toda esclavitud, de toda enfermedad. Nos liberó el Señor. Dios nos hizo libres a partir de ese entonces. A partir del momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él nos hace libres de todo eso. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros un día estemos allá con Él en el paraíso y disfrutemos por la eternidad de esa gran bendición que Él tiene preparada de antemano para todos aquellos que hemos decidido creer en el Señor Jesucristo. Lo segundo que quiero que veamos acá es que el hombre necesitaba ser salvo. Era necesario la preservación del alma del hombre. Y dice la palabra en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros estábamos muertos en todos nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, así lo dice el apóstol Pablo. Por causa de la caída del primer Adán, estábamos nosotros condenados a morir por la eternidad en el infierno. Pero la gracia de Dios, su gran amor, quiso que
nosotros nos reconciliáramos con Él. Y por eso envió a este mundo a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyera, en el Señor Jesucristo, fuera liberado de esa muerte eterna, de esa condenación. Por eso que el hombre necesitaba ser salvo. Y fue por eso que Jesús pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Él ahí derramó hasta la última gota de sangre, por amor a ti, por amor a mí. Él fue el que nos dio la libertad por la obra que hizo en la cruz. Cristo nos libró de nosotros de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Como lo dice la palabra, Él nos dio esa vida abundante. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, darnos esa dádiva en Él. ¿Y cómo conseguimos nosotros esto? Por medio de la fe en Cristo Jesús. La única manera de nosotros ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Es creer en lo que Dios hizo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Lo tercero que quiero que veamos es: solo una persona otorga salvación. Y dice la palabra en Juan 4:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos de nosotros en algún momento queremos llegar de cualquier forma al Padre. Muchos pensábamos que podemos ir a Él por nuestra propia manera, por nuestra propia conveniencia. Creíamos que se podía ser libre creyendo en otros seres, en otras personas, creyendo en imágenes, creyendo en santos, creyendo en vudú, bueno, en fin, tantas cosas. Pero la Biblia nos dice que solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Jesucristo es la única persona que nos conduce al Padre Celestial. Jesucristo es la única persona que da salvación. Jesucristo es la única persona que da vida eterna. No hay otro. El único que nos da a nosotros un estilo de vida nuevo, una manera de vivir diferente a la que llevábamos, a la que llevan algunas personas, a las personas que de pronto no han conocido realmente a Cristo por medio de la fe, es el Señor Jesús. Él es el único que nos cambia esa vieja y vana manera de vivir, ese estilo de vida. El apóstol Pablo dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El viejo hombre murió y surge el nuevo hombre. ¿Y esto quién lo hace? El Señor Jesucristo. Es el que hace esa obra en nosotros. Él nos da una vida nueva si creemos en Él. Entonces, mis amados, Jesucristo es el único ser que confiere salvación a los hombres. No hay otro. Por lo tanto, mis amados, la única forma por la cual nosotros podemos ser salvos y comparecer a la presencia de nuestro Padre Celestial es a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de la fe en Cristo es que nosotros podemos acceder confiadamente a la presencia de Dios, acceder confiadamente al trono de la gracia, acceder
a ese regalo maravilloso que es la salvación, la preservación de nuestra alma, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino, solo Jesucristo. Y para terminar, mis amados, lo que nosotros debemos hacer para ser salvos es que nosotros debemos confesar con nuestra boca. Nosotros debemos expresar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Que Jesucristo es la persona que va a dirigir nuestra vida. Es decir, nosotros debemos doblegar nuestra voluntad al Señor Jesucristo, confesando, entregándole nuestra vida a Él, dejar que Él sea el amo y Señor de nuestra vida y el que la dirija. Y creer en el corazón, es decir, dar por hecho verdadero o por hecho cierto, aún a pesar de que nosotros no hayamos visto lo que sucedió en la cruz del Calvario, aún a pesar de que nosotros no hayamos visto lo que pasó en la resurrección, de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, aún a pesar de no ver eso, nosotros debemos de dar por cierto ese hecho. Eso es creer en el corazón, dar por cierto de que Dios Padre levantó a Cristo o lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Es la manera como nosotros podemos ser salvos. Así pues, mis amados, que quien reconoce a Jesús como el Señor de su vida y da por cierto la resurrección, Dios lo salva. Por tanto, mis amados, es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es tiempo de que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo para que así podamos tener la preservación de nuestra alma por la eternidad en el paraíso, para que podamos vivir con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Arrepentimiento es lo que debemos tener en este momento y por medio de la fe aceptar al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Si tú quieres ser salvo, toma hoy la decisión, porque es tu decisión ser salvo. Necesitas ser salvo, pero quien toma la decisión respecto a eso eres tú. No es Dios, porque ya Él hizo toda la obra que tenía que hacer para que tú fueras salvo. Así que si hoy decides que tu vida sea preservada por la eternidad, te invito a que tome la decisión de aceptar a Jesús y repite conmigo esta oración. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname y limpia mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame. Te entrego mi corazón y te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Chao, chao.